estaba reflexionando, según hacías la presentación, en reorientar quizá un poquito esta primera charla inicial, porque creo que me toca describir un escenario. Aunque no lo parezca, llevo ya 35 años en esto de la ciberseguridad, ¿no? Desde el primer banco que se montó por teléfono, una cosa que pertenecía a Argentaria, eso que después fue BBVA, hasta mis actuales responsabilidades, que ya no están directamente integradas en materia de ciberseguridad. He tenido una trayectoria profesional que me ha obligado a enfrentarme a un montón de situaciones, ¿no? Que tengo que decir que obviamente esta situación tiene especialidades, pero me gustaría en un momento dado preguntar a los compañeros y tener un debate abierto, sobre todo al final, cuántas semanas han pasado sin vivir una situación de crisis a lo largo de su trayectoria profesional. Nuestra profesión es crisis, es enfrentarse a situaciones de crisis, es tomar decisiones prácticamente en tiempo real con datos inadecuados y algunas veces incoherentes. Es enfrentarnos a quien en un momento dado toma decisiones sin conocer ni el estado de la tecnología, ni siquiera sin definir en muchas ocasiones cuáles son los objetivos que se quieren conseguir. Órdenes o instrucciones muy genéricas de esto tiene que salir para adelante, ¿no? Sin poner recursos encima de la mesa. Me imagino que todos hemos vivido esas situaciones. El primer mensaje que me gustaría trasladar en esta primera charla es que esto no va de gastos, sino que va de inversión. No dejo de repetirlo a todo el que me quiere escuchar. Nuestro mundo ahora mismo tiene una dependencia absoluta y en esta situación de crisis creo que todos somos conscientes de la dependencia absoluta que tenemos de la tecnología simplemente para cubrir una cadena logística que cada vez es más compleja. ¿Qué nos hubiese ocurrido si la tecnología hubiese caído en estos meses en los que hemos estado confinados y que hemos estado dependiendo de que los alimentos continuasen llegando frescos al mercado? Hubiésemos vivido una situación pues como la de anteriores pandemias, ¿no? En el siglo XII, XIII, XIV, donde esas pandemias, por ejemplo, de peste, obligaban a cerrar completamente los núcleos urbanos o núcleos más pequeños y se castigaba incluso con la muerte al que quería llegar a esos núcleos. Al final, también rodeados de tecnología, y es otra de las ideas que quiero trasladar, no estábamos preparados para hacer un uso eficiente de la misma y hemos tenido que adoptar decisiones que se parecen mucho a las que se adoptaron en el siglo XIV o XV con la peste, ¿no? Nos vamos a confinar en nuestras casas, lo que pasa es que el resultado, gracias a la tecnología, ha sido muchísimo más llevadero, es muchísimo más llevadero y no lo perdamos de vista. Nos vamos a tener que seguir enfrentando a todas estas situaciones de crisis. Hace un tiempo, creo que todos los que nos dedicamos a la seguridad veremos una relación directa entre un ataque de ransomware, cómo se extiende o cómo se puede extender a través de la red un ataque de ransomware que tiene unas características puramente epidemiológicas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contenerlo? ¿Cómo podemos mitigar los riesgos que induce un ataque de este estilo en el dominio del ciberespacio? Un dominio en el que tenemos que desarrollar nuestras actividades sin leyes transnacionales, donde la atribución de la responsabilidad es muy complicada al no existir una identidad digital soberana. Cuidado, identidad digital soberana que no solamente afecte a personas físicas o jurídicas, sino a todos aquellos activos que tienen algún valor o intervienen en cualquier momento de... ¿A qué me refiero? Me refiero a los trillones de dispositivos, sensores que nos informan de cómo está ahora mismo funcionando nuestra red eléctrica. ¿Qué haríamos si esos sensores empezasen a fallar? Después, mis compañeros me imagino que entrarán en lo que son la ciberprotección de las actividades humanas.
las actividades humanas, los seres humanos solemos ser, por nuestras deficiencias estructurales de adaptación a un medio de decisión tan inmediata como es el ciberespacio, quizá el eslabón más débil de la cadena. Ahí es donde, por ejemplo, entra mi centro. Y aquí quiero enlazar con el problema no tanto de la concienciación, es opinión personal, pero debiéramos quizá de dejar el término concienciación para utilizar el término educación. Tenemos que educarnos en un nuevo dominio que se denomina ciberespacio y que tiene una serie de retos, una serie de particularidades que ya he descrito, que ya he descrito anteriormente, como son la casi imposibilidad, según la estructura actual de diseño de la red, de la atribución de la responsabilidad y la aterritorialidad del dominio, que impide que se apliquen leyes con carácter general, la persecución de delitos. Desde ese punto de vista, nuestro centro está diseñado de una forma holística y a eso nos dedicamos, porque esto no va solo de tecnología, esto va de ética, esto va incluso, es curioso, ¿no?, pero se estudia desde el punto de vista teológico. Fíjense hasta dónde podemos llegar a medir impactos o a diseñar estrategias de actuación en el ciberespacio. Dicho lo cual, nuestro centro, que se dedica a la formación avanzada casi con carácter exclusivo en materia de lucha contra el cibercrimen y de análisis de evidencias digitales de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tiene una misión muy clara y es que esas capacidades país en un dominio donde las capacidades país estamos viendo que tienden a desaparecer. Intentamos que se cumplan esas leyes y perseguir esos delitos en la red. Por lo tanto, al final lo que estamos es intentando gobernar de alguna manera la complejidad. Siempre pongo un ejemplo que creo que es suficientemente ilustrativo cuando hablo de este gobierno de la complejidad. ¿De qué estamos hablando en el mundo que nos ha tocado vivir? Estamos hablando de que jugamos a un ajedrez con unas reglas muy especiales. Las piezas se mueven como quieren, sin reglas específicas. Es un ajedrez tetradimensional, tiempo-espacio, donde en realidad no hay fronteras, no hay casillas y tampoco está muy claro cuál es el objetivo del juego. No creo en las teorías conspiranoicas y sinceramente soy de los que piensan que no hay nadie detrás a los mandos, simplemente lo que hay es confluencia de intereses que en unos momentos se alinean y en otros momentos se enfrentan. En ese estado de cosas, las personas que nos dedicamos a la ciberseguridad, a mí me gusta más utilizar un término que es el de ciberinteligencia, porque quizá la parte de ciberseguridad es digamos, utilizar el término de ciberseguridad, también es una opinión personal, constriñe mucho lo que sería, a nivel técnico, lo que sería describir o enfrentarse al escenario al que nos enfrentamos. Por eso me gusta mucho más introducir elementos que provienen de la inteligencia económica. Al final no nos olvidemos, como decía aquel candidato a presidente, es la economía, estúpido, ¿no? Creo que era Bill Clinton y que se lo dijo a Bush padre, ¿no? Al final esto es un conjunto de intereses mayoritariamente económicos donde se procura o se intenta prevalecer sobre el competidor de alguna manera. Por lo tanto, estamos inmersos en ese juego tan complejo de intereses por parte ya no solamente de los estados, sino de corporaciones transnacionales, de grupos de interés. Es decir, si no entendemos esa complejidad, mal vamos a poder aplicar lo que son metodologías que aseguren los activos que son la base ahora mismo de nuestra sociedad. Ya no comemos pescado porque no pescamos pescado, sino que cultivamos pescado. Y eso se hace gracias a complejísimos sistemas de alimentación y control de la temperatura en piscifactorías que obviamente tienen que ser gobernados por una inteligencia habitualmente artificial o por una serie de algoritmos que toman decisiones en tiempo real para los cuales los seres humanos no estamos preparados. Con respecto a los retos que me parecen más
quizá más peligrosos o que debemos de enfrentar antes. Por supuesto, y mis compañeros me imagino que hablarán profusamente de ello, están todos los retos asociados a los procesos de toma de decisión de los seres humanos. Para eso se crean herramientas, para eso se crean procesos de seguridad que hay que aplicar, para eso se crean estrategias, para eso se crean lo que serían documentos de seguridad y de continuidad de negocio que nos permiten mitigar los riesgos y enfrentarnos con cierta garantía de éxito a las amenazas que sin duda en un ciberespacio que se parece aún al lejano oeste, donde el que disparaba más rápido o el que tenía más fuerza era el que imponía su voluntad, tenemos que enfrentarnos a ese tipo de escenario. Cuidado, al mismo tiempo se nota que hay un proceso de balcanización del ciberespacio que no sabemos dónde nos va a llegar. La generación de redes de tipo nacional es algo que tenemos que estudiar y ver qué impacto tienen sobre el mundo del ciberespacio que conocemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque al final, si de algo nos hemos dado cuenta en esta crisis, una crisis especial, pero no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una crisis de estas características y, de hecho, en prácticamente todas las estrategias de seguridad nacional se hablaban de crisis de tipo pandémico, en muchas ocasiones pues generadas por la propia naturaleza, porque somos muchos y estamos muy acumulados en grandes urbes y se ve claramente que puede haber saltos, ¿no? Transmisión de virus, ¿no? Entre el mundo animal y el mundo humano si se cumplen ciertas características. Se venía avisando de que desde hace años en muchas estrategias de que esto podía ocurrir. Como reflexión para el futuro, me gustaría que pensásemos todos en trabajar, aunque hay que poner recursos, en generar buenas estructuras de gestión de crisis, en formarnos, y es muy importante, y creo que todos nos hemos dado cuenta, y eso tiene mucho impacto sobre la ciberseguridad, en lo que es la comunicación en situación de crisis. En muchas ocasiones una comunicación defectuosa, por ejemplo, de un incidente de ciberseguridad en una situación de crisis, induce riesgos adicionales, cuando no amenazas reales para la supervivencia de corporaciones y empresas por pérdidas reputacionales. Tenemos que trabajar mucho en dedicar recursos, y no vale solamente legislar, hay que dedicar recursos en el cumplimiento normativo. ¿Qué impacto va a tener, y es una pregunta que dejo abierta para el final, qué impacto va a tener la directiva del filtrador cuando tengamos que habilitar en corporaciones y en instituciones ese canal de denuncias anónimo, en muchas ocasiones, por incumplimientos normativos en materia, por ejemplo, de ciberseguridad? Pues va a tener un impacto enorme. Estamos trabajando sobre ello porque lo tenemos que ver como nuestro aliado, no como nuestro enemigo. Si en realidad no estamos cumpliendo una norma de ciberseguridad que no aparece de la nada ni aparece sin ningún objetivo, sino que aparece con el ánimo de mejorar la resiliencia de nuestro tejido industrial en materia de ciberseguridad, si estamos incumpliendo esa norma, entonces, ¿cómo nos podemos enfrentar exclusivamente con herramientas y con concienciación a ese tipo de incumplimientos? Tenemos que decidir si el ciberespacio es fundamental para nosotros. Creo que no hay duda sobre ello. Lo acabamos de vivir en una crisis que impacta directamente sobre las estructuras sociales de manera muy grave. Una vez que somos conscientes de que tenemos esa dependencia de mantenimiento de cadenas logísticas, de mantenimiento de servicios esenciales básicos del dominio del ciberespacio, el cumplimiento normativo en todas las áreas relacionadas con ciberseguridad se transforma en un mandato inteligente. Es decir, si no lo cumplimos, lo que estamos siendo es poco inteligentes. Y para ello se necesita poner encima de la mesa recursos, tanto económicos como de talento. Y ese talento, además,
tiene unas particularidades y es que a pesar de que se me echen encima en redes sociales, es un talento muy particular. No solamente han de ser ingenieros, sino que han de ser filósofos, sociólogos, comunicadores, los que participen de esa cultura, de ese talento holístico que tiene que enfrentarse a problemas complejos. Sin esa diversidad no nos podemos enfrentar a la resolución de problemas complejos y hay que formarlo y hay que preservarlo, porque el mercado va a ser muy competitivo para la adquisición y el mantenimiento de ese talento muy especial que todavía no estamos formando en las universidades y que ya hay señales de que vamos a tener que reeducar y reacondicionar los modelos formativos para que ese talento surja y nos ayude en el futuro a enfrentarnos a situaciones complejas que no necesariamente tienen que ser de crisis, pero que la crisis suele ayudar a tomar decisiones. Y no voy a aportar mucho más, dejo a mis compañeros que entren en todos esos sectoriales y todas esos modelos que en un momento dado ayudan a sectores concretos y que describan además escenarios de sectores concretos. Quedo a vuestra disposición para preguntas, en todo lo que pueda ayudar, pues aquí me tenéis. Muchísimas gracias.